Buenos días. Para continuar con nuestro curso de análisis vectorial, vamos a dar algunos aspectos que pudieran estar con ejemplos. Ya lo conceptual, pues ya lo hemos tratado en las reuniones pasadas. Pero vamos a reforzar mediante algunos ejercicios para ampliar pues este conocimiento y saber cómo abordar y a qué resultados llegamos. Para ello entonces voy a compartir este material. Bien, en este caso estamos hablando de definir un campo vectorial conservativo. Se dice entonces que un campo vectorial F se le da la calidad de conservativo si existe una función diferenciable F tal que suceda esto, que F sea igual a nabla F. La función F se le llama una función potencial para F. ¿En qué consiste esto? Por ejemplo, probar que un campo vectorial, este que tenemos aquí, en las dos variables x, y es igual a 2xy más yj. Entonces es nuestro F, campo vectorial. Entonces es conservativo. Pero ¿cómo saber eso? Bueno, comprobar si por ejemplo consideramos una función. Pues vemos aquí la función del campo vectorial, sus componentes en X y en Y. Esto significa pues que esto ya es una derivada y esta es una derivada. Quiere decir que para llegar a esto debe haber una función que se llama potencial, y entonces quiere decir que para llegar a esto debe haber un origen. ¿Cuál sería? X cuadrada. Es decir, si derivo 2x, perdón, x cuadrada, voy a 2x. Aquí, si derivo y cuadrada sobre 2, me va a quedar y nada más. Por lo tanto, esta es la función potencial de este campo vectorial. Muy bien. Pues porque vemos que esto precisamente 2xy más yj es lo que llamamos el campo vectorial F. Por lo tanto, podemos concluir de que se trata de un campo conservativo, que es lo que estamos probando aquí. Si existe y si tiene una función que se llama potencial, que es esta. Es como el origen de dónde provino este campo vectorial. Un teorema. Criterio para campos vectoriales conservativos en el plano. Bueno, tenemos aquí dos términos, m y n. Son dos funciones con primeras derivadas parciales continuas en un disco abierto, R. Entonces, el campo vectorial dado por F en las variables x, y va a ser igual a mi más mj. Es conservativo si y solo si sucede esta igualdad. Es decir, aquí tengo términos de n. Los términos que estén acompañando a j van a ser n. Los términos que estén acompañando y van a ser n. Pero aquí está indicando que la derivada de n respecto a x, si es igual a la derivada parcial de n respecto de y, es una condición que debe suceder para que el campo, en este caso, sea conservativo. Para demostrar que la condición anterior es necesaria para que f sea conservativo, suponer que existe una función potencial f tal que. Entonces aquí lo que acabamos de hacer
Aquí este es nuestro campo vectorial, que es igual a nabla f en las variables, nabla f en las variables x, y los términos los estamos utilizando aquí para identificar esas componentes. Entonces se tiene que, voy a derivar a n, ¿sí?, respecto a x, aquí está, a m, perdón, respecto a x, y n respecto de y. Esto implica pues que también voy a sacar la derivada de f ahora respecto de y, ¿sí? A esto me está mandando. Por eso aquí m dice que finalmente aquí m lo estamos derivando respecto de y. Esto es lo que está pasando aquí. Y luego la n lo estamos derivando respecto de x. Si estas dos son iguales, entonces estamos llegando a la conclusión que se trata de campo conservativo. Veamos ejemplos. Verificar vectorial es conservativo. Bueno, aquí está la función, es un campo vectorial. Solución, entonces sabemos que, bueno, lo vamos a dar forma. Entonces ese campo vectorial es y entre x cuadrada menos 1 entre x. ¿Qué sucedió aquí? Esta x entre x cuadrada nos quedó este término, ¿no?, para que nos vaya a correr el riesgo de confusión. Ahora le damos nombre. Este término es m, y entre x cuadrada, y menos 1 entre x le estamos llamando n. Ahí está. Por lo tanto, tienen primeras derivadas parciales continuas para todo x, pero siempre y cuando sea distinto de 0. Aquí no podemos provocar la división entre 0. Entonces aquí, según la regla, dice que vamos a derivar a n respecto de x. ¿Quién es n? Aquí está. Entonces aquí, esta sería su derivada de este término respecto de x. Y m nos dice que lo derivemos respecto de y. Aquí pues ya se derivó respecto de y nos queda este término. Y se revisa, 1 entre x cuadrada es igual a 1 entre x cuadrada. Entonces, como de la derivada de m respecto de x es igual a la derivada parcial de m respecto de y, concluimos que f es conservativo. Se cumple la condición que teníamos esta. Hasta aquí vamos. Ejemplo, verificar que el campo vectorial es conservativo. Bueno, levemente se modificó la función. Aquí en lugar de aquí xy, la anterior teníamos x cuadrada. Lo arreglamos y nos quedan finalmente estos términos. Bien, aquí pues estamos dividiendo entre y, pues se volvió la unidad y quedó 1 entre x. Aquí x lo estamos dividiendo entre x y, pues ya quedó 1 entre y nada más. De tal manera que m es este término, 1 entre x, y n este término. Ambas tienen primeras derivadas parciales continuas para todo, pero x diferente de 0 y y diferente de 0. Si voy a derivar aquí respecto de quién, n respecto de x, no existe x, automáticamente es 0. Y ahora m respecto de y, no existe, es una constante, 0. Son iguales. Así se concluye que este campo es conservativo. Observación. Ese teorema 1 permite identificar si un campo vectorial es o no conservativo, pero no nos indica cómo encontrar una función potencial de ese campo.
En algunos casos, pues sí es muy simple encontrar una función potencial por simple inspección. Por ejemplo, tenemos aquí una función x cuadrada más un medio de y cuadrada. Sabemos que esto al derivarla, pues nos produce esto. 2xy más yj. ¿Qué significa? Que esta es la función potencial, ¿sí?, de este campo vectorial. ¿Y cómo lo...? Bueno, lo que acabamos de hacer es que esto es derivar, perdón, es derivar, lo que hacemos para llegar a esto es derivar este término. Para llegar a esto es derivar este término. Lo que hacemos, nos dan una función, la derivamos esa función respecto a las variables y llegamos al campo vectorial. Ahora lo vemos al revés. Entonces, esto lo derivo, llego a esto. Esto lo derivo, llego a esto. Entonces quiere decir que esta es la función potencial. Entonces aquí es una manera muy sencilla. Como dice aquí, pues reviso y rápidamente puedo llegar a la función potencial, pero no todos los casos. Entonces, ejemplo, calcular una función potencial para... Tenemos el campo vectorial 2xy más x cuadrada menos y j. Entonces ahí tenemos el teorema 1, se sigue que esto lo 2xy, que ya es la derivada de la función esto, y pues al derivar, es decir, este es el campo vectorial, al derivar nos queda 2x porque estamos derivando respecto de y. Y luego, este es m, este es n. N lo derivamos respecto de x, como se indicó al principio. Aquí se nos produce 2x, este es constante y quedó que es 2x. ¿Qué sucedió? Que la derivada parcial respecto de y es igual a la derivada parcial respecto de x, porque 2x es igual a 2x. Si f es una función cuyo gradiente es igual, en este caso f en xy, por lo tanto, aquí vemos el gradiente, 2xy más x menos x cuadrada menos y respecto de j, lo que implica que derivo con respecto a este x, es lo que tenemos aquí, y aquí derivamos respecto de y. Es decir, esto me está dando el equivalente a la derivada respecto de x, que es lo que tengo aquí. Y esto es el equivalente, esto que tengo aquí, es el equivalente a la derivada respecto de y. ¿Está? Eso es en cuanto visto como una función cuyo gradiente es lo que tenemos aquí. Entonces, en este punto, en cuanto a la dirección x, en cuanto a la dirección y, que esas son nuestras derivadas. Bien, entonces esto es lo que estamos en este caso, cómo rescatar o cómo llegar a estas, si existe o si es o no un campo vectorial conservativo o no, la prueba, ¿sí? Y después lo que estamos llegando es conocer cuál es su función potencial, es decir, su origen de ese campo vectorial. Es lo que estamos en este caso trabajando. Bien, entonces para obtener la función f de estas derivadas parciales se debe integrar una
respecto a X y con respecto a Y. Con respecto, como se indica a continuación. Entonces tenemos los términos. Esto es lo que tenemos aquí, 2xy de x. Aquí vamos a regresar un poquito. Y aquí está, 2xy. Y regresamos donde estábamos. Aquí está, 2xy. Es decir, que lo que tenemos como derivada respecto de x es 2xy. Diferencial de x, porque dice que debe integrar fx con respecto a quién? A x. Aquí está. Y ahora fy, o sea, lo que tenemos como derivada respecto de y, que es lo que está aquí. Aquí está. Es como derivada respecto de y. Entonces aquí lo estamos sustituyendo y dice que integremos con respecto a y. Ya está preparado ambos. De tal manera que ejecutamos las integrales. 2x, y. Entonces integro respecto de x y me va a dar x cuadrada, nada más. Porque este es x cuadrada sobre 2 y 2 entre 2 me dio la unidad, quedó x cuadrada con y. Y luego una constante de integración, una regla que nos indicaron cuando veíamos cálculo. Y en este caso decimos que la otra, la g de y, esa constante está en función de la otra variable, como una constante. Lo que antes le llamamos una c. Bueno, lo dejamos como g de y. Ahora resolvemos la integral, o sea, integramos respecto de quién, de y aquí. Entonces, aquí va a aparecer una y, x cuadrada, y, aquí está. Luego y cuadrada sobre 2, es la integración de esta y. Y ahora una constante de integración que ahora le estamos llamando x, h, pero en la variable x. ¿Por qué? Porque para esta integral esto debe ser un valor constante. Bien. Hay que observar que g de y es constante con respecto a x, lo que comentaba hace un momento. Y h de x es constante respecto de y. Para obtener una sola expresión que represente a esa función potencial, pues hagamos lo siguiente. Relacionamos entonces esta g. ¿Dónde está esta g de y? Aquí está. Algo que está relacionado con y. Entonces quiere decir que g de y es igual a menos y cuadrada sobre 2. Y de aquí está h de x. Pues lo vamos a llamar un valor constante. Por lo tanto, se puede escribir, ya simplificando todos estos términos, a x cuadrada y. Es lo que tengo aquí. Más esta g de y, que ya está aquí. Y más, ¿qué es lo que hace falta? H de x. Pero h de x, pues es lo que estamos llamando k. Aquí está. Sustituimos. Esta, pues tal como está. Pero g de y, aquí lo tenemos, relacionamos con menos y cuadrada sobre 2. Y finalmente es acá, que corresponde a h de x. Entonces, el resultado que se ha obtenido permite verificar formando el gradiente de f. También lo podemos ver por ese camino. Y se encontrará que es igual a la función original. Entonces aquí esta función, si queremos volver, es derivar nuevamente, por ejemplo aquí, 2xy, que es la parte que teníamos originalmente, aquí está, 2xy.
entonces ya como un campo, en este campo vectorial. Y a lo que estamos llegando es cuál es el origen de ese campo vectorial, que es lo que conocemos como la función potencial. Entonces son técnicas para poder probar cuándo un campo es o no conservativo. Y estamos viendo campos vectoriales conservativos. Mediante esta prueba podemos decidir o encontrar si es o no conservativo mediante estas técnicas. Entonces aquí tenemos estos ejemplos ya resueltos y la técnica de cómo lograr obtener esa función potencial. Y para, obviamente, previamente de contestar si es o no un campo conservativo. Evidentemente ahorita es digamos, una especie de práctica. Y más adelante ya tendrá una aplicación, ya sea en la física, en la ingeniería, obviamente, para resolver determinados problemas. Por ejemplo, hidráulica, allí mecánica de suelos, cuestiones ya de una perspectiva aplicativa. Entonces son herramientas muy eficaces para determinados cálculos de fenómenos físicos. Bien. Tenemos también un concepto que se llama rotacional de un campo vectorial. A reserva de leer un poco más al respecto, vamos a dar unas definiciones breves. Entonces, en el cálculo vectorial, el rotacional o rotor es un operador vectorial que muestra una tendencia del campo vectorial a inducir rotación alrededor de un punto. Aquí, por ejemplo, vemos los vectores tienden a estar girando alrededor de un punto. Generalmente ese punto no hay ninguna, digamos, están como alrededor las partículas de ese punto. Bien. Y esta es la tendencia, o sea, un comportamiento que tendrán las partículas que estén en esa. Si fuera agua, por ejemplo, pudiéramos pensar que esto es como un remolino. Que ahí están las partículas, por ejemplo, en los ríos, vemos en las corrientes, hay zonas donde el agua está haciendo este tipo de movimiento. Y es, pues ahora sí, digamos, para quien practique la natación, zonas donde si es muy fuerte este efecto, muchas veces ya no podemos salir, nos succiona. Otro campo, el campo de velocidad de un fluido, por ejemplo. Vamos a suponer que esta es una tubería. Las líneas, o sea, el agua está ahora sí moviéndose, por eso se llama campo de velocidades. De tal manera que aquí vemos el tamaño de los vectores y conforme se va acercando a las paredes del tubo, se hacen más pequeños. Esto se conoce pues como perfil de Poiseuille. Entonces, posee un rotacional no nulo en todas las partes, salvo en el eje central, es decir, aquí donde no las líneas van totalmente iguales, pero conforme vamos hacia las paredes, repito, esto se debe a un efecto. Entonces, salvo en el eje central, como decía, entonces la corriente fluye en línea recta aquí. Aquí sí hay una componente totalmente también horizontal, pero la realidad es que algunas partículas van tomando cierta inclinación hacia las paredes. Y por eso vemos aquí este dibujo. Si una partícula va dentro del agua, empieza a hacer este tipo como a girar, que es algo parecido como esto. Y esto va a suceder entre más nos vayamos a las paredes, más se va a aparecer este efecto.
Entonces la idea es que si colocamos, por ejemplo, una rueda de paletas, como aquí, infinitamente pequeña en el interior del campo vectoral, esta rueda girará aunque el campo tenga siempre la misma dirección debido a la diferente magnitud del campo de un lado a otro. Es decir, estamos viendo aquí que hay variaciones de acuerdo a este perfil. Entonces aquí, aunque aparentemente las líneas todas, el fluido va aquí en línea recta, pero si metiéramos allí una partícula empezaría a generarse ciertas como turbulencias, ¿sí? Y eso es lo que ya estamos llamando un campo que es rotacional. Entonces, rotacional de un campo vectorial. Definición del rotacional de un campo vectorial. Entonces, el rotacional de F en el espacio está compuesto por MI, NJ y PK. El rotacional en las tres variables X, Y, Z es igual a nabla cruz F en las tres direcciones. Entonces aquí dice que es igual a la derivada de P respecto de Y menos derivada de N respecto de Z, respecto de Y. Menos derivada de P otra vez, pero ahora con respecto de X. Y de M respecto de Z para la componente respecto de N, pero ahora de N con respecto de X. Y de N nuevamente, pero ahora con respecto de Y. Si rotacional de F es igual a 0, el vector 0, entonces se dice que F es un campo irrotacional. Veamos. Esta fórmula, pues, bueno, es generalmente no conveniente memorizarla, sino usar una herramienta. Entonces, como ayuda para facilitar los cálculos, se usa el siguiente determinante. Esto mismo, rotacional de F en las variables X, Y, Z, es igual a nabla cruz, que es la función vectorial en las tres variables. Vimos que nabla es un operador que nada más tiene estas componentes. Es derivar respecto a X, respecto a Y, respecto a Z. ¿A quién? A la función. Pero de la función que tomamos su M, está la N y P. Aquí está. Observamos, si quiero respecto de Y, ¿qué hacemos? Esta diagonal menos esta diagonal. Aquí me está diciendo que es derivar a P respecto de Y, aquí está, menos la derivada de N, ¿quién? Respecto de Z, y ahí está ahí. Exactamente el término que tenemos ahí arriba. Menos, por regla sabemos que hay más, menos y más. Ahora, esta con esta. Es derivar P respecto de X, aquí está. Y menos derivar M respecto de Z, aquí está, J. Y finalmente, para la componente K, derivar N respecto de X, aquí lo tenemos, y derivar M respecto de Y, aquí está. Y ahí está la componente K. Entonces, esta es una herramienta que nos facilita los cálculos de los rotacionales. Y tenemos aquí, dice, un teorema, criterio para los campos vectoriales conservativos en el espacio. Suponer que M, N y P tienen primeras derivadas parciales continuas en una esfera abierta Q en el espacio. El campo vectorial dado por las variables X, Y, Z es M, N y P respecto a sus componentes direccionales y JK. Entonces, ¿es conservativo? Sí, solo sí. El rotacional es igual al vector Z. Es decir, F es conservativo, sí, solo sí. Suceden estas igualdades.
que la derivada de P respecto de Y sea igual a la derivada de N respecto de Z. Y derivada de P respecto de X sea igual a la derivada de M respecto de Z. Y ahora, derivada de N respecto de X que sea igual derivada parcial de M respecto de Y. Pues ahí están. Esas igualdades son las que debemos cumplir para que ver si es o no conservativo un campo vectorial. Bueno, esto, digamos, son las reglas, la herramienta y probarlo si cómo se opera. Ejemplo, determinar si el campo vectorial F es conservativo. Si lo es, calcular una función potencial para él. Entonces aquí tenemos la función y cuadrada z cúbica en i, 2xy z cúbica en j, y 3xy cuadrada z cuadrada k. De acuerdo a nuestra fórmula de ejecutar esta operación, entonces rotacional de f en las tres variables es igual a nabla cruz f, y, z de la función vectorial. Como vimos, nabla es un operador, una herramienta, y metemos entonces sus componentes en el determinante. Luego, ¿de dónde tomamos los componentes de la función vectorial? Aquí está. Aquí sería m, n, p. Colocamos esos datos aquí. Aquí están. M, n, p. ¿Y qué dice? De acuerdo a lo que vimos, es que si voy a calcular I, pues sería el producto cruz esto menos esto. Y aquí se está indicando. Quiere decir que voy a derivar respecto de Y. ¿A quién? A 3xy cuadrada z cuadrada. Es esto. Menos, por regla, la derivada parcial respecto de z, ¿de quién? De este término que tengo aquí. 2xy z cúbica. Y ahí quedó lo que corresponde a I. Nos vamos con el siguiente. Ahora me interesa respecto de J. Derivamos entonces esto con esto respecto de X. Aquí está. Menos, por regla, sería entonces derivada parcial respecto de Z. ¿De quién? De Y cuadrada Z cúbica. Ahí está. Con respecto a J. Más el último. Esto va a derivar a 2xyz respecto de X. Aquí está. Y luego menos la derivada parcial respecto de Y, ¿a quién? De Y cuadrada Z cúbica. Y aquí está representado todo. Ejecutamos las derivadas parciales, esta respecto de Y, esta respecto de Z, y me generaron estos términos. Siguiente, igual, ejecutamos las derivadas y se generaron estos términos. Y finalmente, lo que tenemos aquí. Observamos que me da 0i, 0j, 0k. Las componentes. Eso al final me da lo que se llama el vector 0. ¿Sí? Como el rotacional de f es igual a 0, entonces f es irrotacional. Entonces aquí era la definición, f. Entonces, es decir, f es conservativo, sí, solo sí sucede esto, ¿verdad? Pero entonces aquí también estamos llegando a que este campo es irrotacional porque nos generó un vector. Muy bien.
seguimos entonces. Si es irrotacional, veamos si tiene una función potencial. Para ello se integra separadamente con respecto a las tres variables x y z para llegar a la función potencial. Ahora son tres integrales. M lo voy a integrar respecto de ¿quién? De x. N lo voy a integrar respecto de y. Y P respecto de z. Entonces ahí están los tres términos que tiene la función. Regresando, aquí está M, N, P. Lo estamos colocando aquí. Se ejecutan entonces las integrales. Aquí estoy integrando respecto de x. Apareció una x más g de y z. Aquí entonces esa g, esa constante, depende de y y de z, porque estamos integrando respecto de x. Nos vamos entonces ahora a integrar a n. Aquí, ¿de dónde vino? De la función que tenemos original aquí. ¿Cuál era esta? A ver, sí. Esta sería entonces. Lo estamos llevando aquí y aquí está. Ahora derivamos respecto de y. Y aquí aparece pues una y, nada más estaba sola. Se vuelve y cuadrada, que es la que tengo aquí, dividida entre 2, con este 2 se hizo la unidad. Y ahora entonces tenemos un h, pero de x y z. ¿Por qué? Porque estamos integrando respecto de y. Allí x y z son constantes. Tenemos ahora f de la componente z. Traemos sus términos de la función, o sea, en este caso se llama p, y se integra respecto de z. Aquí estos son constantes, pero aquí z cuadrada. Aquí hay un 3, este se vuelve z cúbica sobre 3, pero este 3 con el denominador se hizo la unidad. Ahora tenemos las variables y y z, por lo tanto nada más esta k debe estar como es constante para la variable z, entonces esa constante estará en función de x y y, de las otras dos variables. Entonces, comparando estos tres resultados, en f, x, y, z se concluye que g de y, z es igual a 0, k, porque no tenemos ni con qué. Estas tres son la misma. Entonces, g de y sería entonces g de y, z va a ser 0 más una k. H de x, z va a ser también una k. ¿Está? Y k de, en este caso, en las dos variables x y y, pues sería entonces la función, o sea, lo que tenemos aquí, los tres son idénticos, más la k que estamos trayendo desde aquí, esta, y una k que incluye, obviamente, a estos tres. Entonces, si el primero es 0, el segundo va a ser 0, y aquí quedará una k para las siguientes variables, y lo dejamos indicado pues así. De tal manera que la función potencial resulta ser x y cuadrada z cúbica. Si quisiéramos regresar, aquí entonces, esto quiere decir que este es el origen de lo que tenemos aquí. Este es mi campo vectorial. ¿Cómo lo obtuve? Derivando esta función potencial. ¿Eh? Y entonces ya tenemos lo que buscábamos. ¿Cuál es su función potencial de ese campo, en este caso, de este campo vectorial? Lo que tenemos de aquí. ¿Okay? Bien. Entonces son las técnicas que se utilizan para poder encontrar la función potencial, en este caso a través de el
determinante. En este caso estamos hablando de también una situación física que es el rotacional. Hay operaciones del rotacional, por ejemplo, calcular el rotacional de un producto de dos funciones. Es igual a nabla cruz y f cruz g. Ah, bien. Si nos dan, por ejemplo, que la función de f es igual a xy, o sea, el campo vectorial de f es xy menos zj en las tres variables. Y la de g, pues estas componentes. ¿Cómo se trabaja esto? Pues generamos primero el producto cruz que tenemos aquí. ¿Cómo? Pues como cualquier par de vectores. Tenemos los componentes de la dirección I, J, K. Ponemos el primer vector, componentes del primer vector, que son X. No hay Y, pero sí hay Z negativa. Aquí sí hay X, aquí sí hay Y y aquí hay Z. Aquí están. Ejecutamos los productos, o se resuelve este determinante y se encuentran estos términos. Es decir, para ahí, pues este es esto nada más, pero esto sí no es cero y es Z ahí. Para J sería esto por Z cuadrada, que aquí está. Menos, pero aquí hay un menos. X cuadrada, Z, y está. Respecto de J. Luego tenemos para acá XY, que está por acá. Pero este otro ya es cero. Ahí quedaron los términos. Entonces ahora tenemos ya el vector, el producto cruz de dos vectores, siempre me va a dar un vector. Pero ahora de este producto cruz, le voy a calcular su rotacional. Ahora sí, aplica las derivadas parciales con respecto a cada componente. ¿Quién es mi vector? Es este, el primero, el segundo, lo que tenemos aquí, y el último. Desarrollamos estos determinantes, este determinante, y aquí tenemos estos componentes que fue dando, aquí están, y lo simplificamos. Entonces, esto sería finalmente, la operación que nos están pidiendo aquí, rotacional de el producto cruz de dos funciones, que es equivalente a nabla cruz y el producto cruz de esas dos funciones vectoriales, cuyo resultado es este. Otra operación más. Bueno, rotacional del rotacional. Entonces aquí ya tenemos también esta función. Aquí está. Y tenemos las operaciones de cada uno de ellos, igual como lo hicimos el caso pasado. Aquí están los componentes, las tres, en I, J y K. Rotacional de F. Y entonces ya nos vamos. Rotacional del rotacional, nos están diciendo. Entonces ya tengo rotacional del primero, lo que tenemos en este paréntesis. Es lo que hemos llegado aquí. Pero ahora dice, otra vez vuélvele a sacar su rotacional y es lo que estamos haciendo aquí. Entonces vemos aquí, aquí todavía hay términos en I, en J y K. Y aquí nos quedaron J y K. Bien, esto sería entonces la operación que nos están solicitando.
Aquí pues ya nos piden allá la divergencia del rotacional, que es igual a nabla, aquí ya es el producto punto. Entonces la divergencia lo obtenemos a través del producto punto de los vectores, escalar. Pero aquí hay una combinación, producto punto con producto cruz. La divergencia de un rotacional, o sea, divergencia, porque en habla cruz F es lo que conocemos como rotacional. Entonces aquí es una combinación, se efectúa. Entonces tenemos que la función es x cuadrada zi menos 2x z en j y y z en k. Esta es mi función. Su rotacional, pues lo indicamos aquí, tal como ya sabemos. El, el operador nabla, las componentes del vector, que son las que tenemos aquí. Se desarrolla el determinante y se encuentra que finalmente la divergencia de este rotacional pues nos va a dar estos dos términos que son una resta y que al final se convirtió en cero. Entonces la divergencia de lo que nos pedían aquí, hallar la divergencia del rotacional. Resultó que es igual a cero esa divergencia de ese rotacional. Entonces son operaciones ahorita pues que aplican. Ya llegará su momento en el que esto tiene un significado físico para resolver determinados problemas. Bien, esto fue una especie ahora sí, de un recorrido de los conceptos que ya tenemos, pero que habría que darles un poquito de ejercicio para irlos entendiendo y mejorando nuestro conocimiento respecto a este tema. Con esto concluyo. Muy bien, entonces me despido y continuaremos en la siguiente sesión.